este video vamos a analizar qué pasa con el límite de una función racional. Para ello hay que recordar lo siguiente. Cuando tenemos una función racional, en este caso, vamos a siempre considerar que lo de arriba es un polinomio y lo de abajo también, ¿no? De esta manera, una función racional puede pensarse como una fracción, en donde tenemos como numerador a un polinomio y como denominador a otro polinomio. Dicho esto, ahora estamos frente a la siguiente situación. Entonces, si yo tengo una función racional, quiero indagar en qué pasa con su límite. Para ello, se deben de considerar los siguientes casos. El primer caso nos dice lo siguiente. Bueno, si de manera natural yo tengo una función que es un cociente de funciones, como que su límite tendría que ver mucho con esas dos funciones que aparecen en el numerador y el denominador. Entonces, el primer caso te dice, si tú conoces el límite cuando x tiende a de la función numerador, que en este caso va a ser un polinomio, y conoces el límite de la función denominador, que también es un polinomio, y siempre y cuando tengamos la restricción que el límite del denominador no es cero, entonces el límite de la función se va a calcular como el cociente del límite del numerador entre el límite del denominador. Si nosotros sabemos cuáles son los valores numéricos al que se aproxima cada uno de estos límites, pues a grosso modo lo que se hace es hacer el cociente, ¿no? O dividir el primer límite entre el segundo. Entonces uno puede afirmar que bajo estas condiciones el límite de una función cociente es el cociente de los límites. Procedemos pues con el caso 2. El caso 2 nos afirma lo siguiente y es, digamos, uno de los casos más interesantes y más emocionantes al momento de estar calculando el límite de funciones racionales. ¿Por qué? Porque resulta que si yo calculo primeramente el límite de tanto numerador y denominador y resulta que estos me dan ceros, entonces uno podría decir, bueno, tengo que el límite de la función cuando x tiende a de f de x es igual a 0 entre 0. Pero ojo, este valor que está acá es indeterminado. Es decir, esto no nos dice o no es en sí un número real, ¿no? Entonces, cuando tenemos que un límite nos da 0 entre 0, a esto se le llama indeterminación. Y entonces generalmente para esta indeterminación en particular hay que hacer un movimiento algebraico. Y ese movimiento algebraico que hay que utilizar es la factorización. Entonces, generalmente, como ya dijimos, las funciones racionales que estamos estudiando van a contener tanto arriba y abajo funciones polinómicas. Y generalmente para este tipo de límites, siempre vamos a tener que cuando el límite nos da 0 arriba, 0 abajo, el polinomio de arriba, tanto el de abajo, se pueden factorizar y con ello, una vez factorizados, vamos a encontrar factores en común, los cuales, haciendo la división, se van a eliminar. ¿Sí? Digamos, entre comillas, se eliminan. Y con esto, al eliminar los factores en común, el nuevo límite ya se podría calcular. Este segundo caso puede representar para los estudiantes un gran reto. ¿Un gran reto en qué sentido? Porque muchas veces cuando llegan al cálculo ya olvidaron estos temas de factorización. Entonces mi recomendación es que si ya no recuerdas cómo se factorizaba un polinomio, pues es necesario regresar a tu cursito de álgebra y repasar los temas de factorización. Y el otro tema que también sirve es el de productos notables. Ahora, el caso 3 es más sencillo que los anteriores, porque este nos dice, bueno, si resulta que el límite del numerador es un numerito que no es el cero,
y el límite del denominador es cero, entonces el límite no va a existir. Lo pongo aquí entre comillas porque más adelante sí se demuestra su existencia, solo que al valor que se aproximan no es considerado un número. La razón por la que se considera que numéricamente este límite no existe es porque tenemos la siguiente indeterminación. Generalmente, como el límite de arriba no es un número cero, ¿no? Entonces, eso nos genera una constante distinta de cero, ujú, y abajo bueno, esto nos generaría constante entre cero, ¿no? Entonces, esto a nivel numérico es considerado un valor que no existe, ¿sí? Pero en la teoría de límites, este valorcito sí tiene, digamos, una conjetura de que es un valor que se denomina infinito. Pero este número de acá no es considerado un número real, sino más bien denota un número positivo o negativo que es muy grande. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Entonces, este primer ejemplo hace alusión al primer caso. ¿En qué sentido? Bueno, como ya dijimos, estamos calculando el límite de una función racional. Entonces, tanto arriba como abajo, en este caso, tengo dos polinomios. Entonces, para ver eh, cuál es el caso que debo utilizar para resolver este límite, podemos siempre analizar por simple inspección qué pasa tanto arriba y tanto abajo en la función. Si yo sustituyo directamente el valor de 4 en este de arriba, están de acuerdo que ahí obtengo un numerito que es distinto de cero. Y de manera similar, si yo sustituyo el valor de 4 aquí abajo, entonces me quedaría igual un número que es distinto de cero. Entonces estoy en el caso uno, en donde tengo la existencia de los dos límites y el límite de abajo no es cero. Entonces lo que me afirma el caso uno es que esto es lo mismo que calcular los dos límites por separado. Es decir, calculo primero el límite cuando x tiende a 4 de la función x cuadrada menos 10 y eso lo voy a dividir entre el límite cuando x tiende a 4 de la función x menos 3. Por un lado, aquí arribita, si sustituyen directamente, nos va a dar 4 al cuadrado, que es 16, menos 10, y abajo 4 menos 3. 16 menos 10 es 6, y 4 menos 3 es 1, y finalmente obtenemos que el valor del límite es 6. Entonces, si se dan cuenta, en esta última parte se establece lo que me afirma el caso 1, ¿no? Yo sé que el límite de arriba es 6, el límite de 2 es 1, ¿no? Y en este caso, eh, entonces solo divido, ¿no? El valor del límite de arriba sobre el valor del límite de abajo. Ahora consideremos el siguiente límite y de igual modo, si yo evalúo tanto arriba, ¿no? Entonces si sustituyo me queda 1 al cuadrado menos 1 y me da 0. Por abajo, lo mismo, tengo 1 al cuadrado menos 3 por 1, entonces sería menos 2, más 2 sería 0. Entonces en principio tengo un límite que me da 0 entre 0. Como tenemos esta indeterminación, entonces caemos en el caso 2, que me dice que es necesario factorizar tanto arriba como abajo, eliminar factores en común y luego calcular el límite resultante. Para ello, primero analicemos que nuestra función que aparece arriba es un polinomio que se denomina diferencia de cuadrados en el tema de productos notables. Y entonces sabemos que para ese caso hay que extraer la raíz del primer término y del segundo. En el caso de la raíz del primer término, pues siempre se conviene que es x y la raíz de 1 es 1. Entonces, cada que vamos a factorizar una expresión cuadrática, nos va a dar siempre dos factores, ¿sí? Entonces, lo que se dice para poder factorizar una diferencia de cuadrados es
Una vez extraídas la raíz del primer término y del segundo, únicamente hay que acomodarlos acá y sabemos que en el caso de una diferencia de cuadrados, su factorización siempre van a ser dos binomios conjugados. Es decir, en este primer factor, las dos raíces que extrajimos al principio se van a sumar y en el segundo factor se van a restar. Ahora, para factorizar el polinomio cuadrático que aparece abajo como denominador de la función racional, pues vamos a abrir dos paréntesis. Recuerden, una expresión cuadrática me da siempre dos factores que generalmente son lineales. Ahora, el truco para factorizar una cuadrática es en este caso abrir los dos paréntesis, rellenar con X y entonces el primer signo que aparece acá, ese se escribe en el primer factor y luego realizamos una especie de leyes de signos con el que aparece acá. Entonces multiplicamos menos por más, me da menos. Y ahí está. Luego lo que se hace aquí es buscar una pareja de números que al multiplicarse me den 2 y al sumarse me den menos 3. En este caso, ustedes pueden verificar que dichos números son x menos 2 y x menos 1. En este caso podemos realizar el producto de estos dos factores y regresar a la expresión original. Entonces, una vez factorizados tus polinomios de arriba y abajo, entonces lo que notamos es que nos aparecen factores en común. Entonces, esos son los que vamos a suprimir y entonces lo que resulta es el siguiente límite. Y como se menciona en el caso 2, este nuevo límite ahora ya es más fácil de calcular y además ya no se va a indeterminar. Entonces, este último límite ya se calcula por sustitución directa. Entonces, en este caso es 1 más 1 y sería 1 menos 2. Entonces, 1 más 1 es 2 y 1 menos 2 pues es menos 1. Entonces, el resultado del límite, final de cuentas, sería 2. Entonces, digamos, este caso o este tipo de límites puede complicarse, ¿no? En algún momento porque generalmente, como ya mencionaba, eh, a este punto o llegados al cálculo ya hemos olvidado cómo factorizar expresiones algebraicas, ¿no? Generalmente las expresiones que aparecen acá van a ser siempre productos notables o cuadráticas. Entonces, si ya no recuerdas cómo factorizar diferencia de cuadrados, cómo factorizar cuadráticas o cualquier otro producto notable, entonces va a ser necesario hacer un repaso de álgebra básica. Y finalmente tenemos el siguiente límite. Entonces, da igual, en este caso puedo evaluar directamente en el polinomio de arriba y ver qué sucede, luego evaluar en el polinomio de abajo y ver qué sucede, ¿no? Entonces, en este caso, si evaluamos por simple inspección, aquí tengo que es 4 por 3, 12 menos 9. Ujú. Y aquí abajito tengo 2 por 3 menos 6. En el caso de la primera expresión, pues sabemos que nos va a dar un número que no va a ser el 0 y abajo sí, ¿no? Entonces ahí porque tengo 2 por 3 es 6 y si le resto 6 me daría 0. Entonces en principio la forma o el resultado de este límite es constante sobre 0. Y sabemos que cuando tengo constante sobre 0, pues ese límite no va a existir, entre comillas, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que este tipo de límite sí se aproxima a cierto valor y se denota como infinito. Por tanto, de acuerdo al caso 3, concluiríamos que este límite no existe, pues se obtiene una indeterminación de la forma k sobre 0.
Así pues, en resumen, si tú quieres calcular el límite de una función racional, debes analizar los tres casos que te presenté en este video. Espero que te sirva de ayuda y vamos a estar resolviendo más límites.